escuchamos qué nos tiene para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. A menudo hablamos sin pensar mucho en nuestras palabras, pero las palabras tienen poder, especialmente cuando declaramos la palabra de Dios. El pastor Darío Silva nos da a continuación una valiosa enseñanza sobre el poder de la lengua. Pastor Darío Silva, se ha puesto otra vez de moda la palabra y su utilización. Incluso hay llamados a que se utilice con moderación y no como instrumento para herir a los contrincantes y sobre todo en esta época de contiendas electorales. Usted, como periodista y como pastor, ¿cuáles ventajas y cuáles desventajas le ve a la palabra? Bueno, pues en primer lugar, y más como pastor que como periodista, quisiera comenzar por el principio, es decir, por el Génesis. Porque ocurre que la palabra es el agente mismo de la creación universal. Observamos que todo fue creado por la palabra. La palabra es el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Encuentro en Génesis 1 cosas interesantes. Por ejemplo, dice Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. No que la hizo, ni que la pensó, sino que dijo que se hiciera la luz. Y siguen una serie de órdenes verbales de Dios. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Dijo también Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. A lo seco Dios lo llamó tierra, llamó. Y al conjunto de aguas llamó mar, llamó con la palabra. Más adelante se puede leer que haya vegetación sobre la tierra. Después leo, y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día y la noche. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra. Y a los seres vivientes les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Y todo, absolutamente todo, en el proceso de la creación universal es hecho por medio de la palabra, por el verbo de Dios en acción. Pero finalmente, atención, cuando Dios, muy contento de lo que había creado, decide hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, dice Génesis 2:19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Atención, Dios no les da nombre a los animales, a las criaturas, sino le entrega a Adán la facultad de hacerlo. Ese verbo con el que Dios ha creado todas las cosas, le es delegado a Adán. Y ese es el poder de la palabra que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, me parece interesante recabar cómo desde los propios orígenes de la creación, se nos habla de que todo, absolutamente todo, se produjo por la palabra creadora de Dios. Ahora, si uno mira sistemáticamente las Sagradas Escrituras, encuentra algo que vale la pena en esta primera parte resaltar. El Evangelio de San Juan nos dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Óigase bien, la palabra misma es Dios. Y luego de que ha expresado esta verdad tan redonda, encontramos algo que Juan nos dice que es para asombrarse. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra creadora de Dios, que produjo todo lo que conocemos y lo que no conocemos, lo visible, lo invisible, nuestra propia vida, se hace hombre, se vuelve como uno de nosotros y se llama Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios humanado. Imagínese entonces usted si será o no será importante el uso de la palabra. Con todo ese poder, pastor, que le ha entregado Dios al hombre, ¿se puede causar mucho mal o se puede hacer mucho bien? Bueno, pues es una verdad hasta de perogrullo, porque usted y yo sabemos muy bien, como buenos discípulos de Marshall McLuhan, el Papa Negro de la comunicación, algunas obviedades de hoy que entonces eran novedades. McLuhan, por ejemplo, llegó a decir que la radio produce sobre los medios subdesarrollados el mismo efecto que produce el ron sobre los indios. Y hemos visto cómo aquí en Santa Fe de Bogotá y en todo el país, un hombre con un micrófono produjo la hecatombe del 9 de abril, hablando por radio en 1948. Oiga, es tan interesante esto que los estructuralistas, principalmente Ferdinand de Saussure y Levi Strauss, en sus estudios sobre los orígenes de la sociedad, han llegado a una conclusión terminante.
Todo depende del habla. Las razas, los clanes se aglutinaron por la forma de hablar de las personas. Lo que marca la psicología de la gente es la forma de hablar, es decir, la gente es lo que habla. Y por eso tal vez el rey Salomón ha dicho en el libro de los Proverbios, tan sabio y tan profundo, que en la lengua hay poder de vida y poder de muerte. Oye, que con nuestra lengua podemos dar vida y podemos matar. Los neurólogos, por su parte, han demostrado hasta la saciedad que las personas que tienen formas negativas de hablar son susceptibles a enfermarse de artritis, de úlceras estomacales o duodenales y de una serie de molestias orgánicas que provienen de la lengua. Pero es que el neurólogo Santiago, que vivió hace un poco más de 2000 años, dijo una cosa que me parece maravillosa. La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Uno de nuestros órganos, la lengua, es capaz de contaminar todo el cuerpo. Un verdadero tratado de enfermedades neurológicas producidas por la lengua. Ahora, nosotros podemos mirar algunos otros ejemplos que creo que vale la pena resaltar en esta entrevista. El doctor Freud, en su introducción al psicoanálisis, dice esta cosa tremenda. Las palabras primitivamente formaban parte de la magia y conservan todavía en la actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarlo a la desesperación. Por medio de palabras transmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras sí el orador a los oyentes, determinando sus juicios y decisiones. Las palabras, concluye Freud, provocan efectos emotivos y construyen el medio general para la influencia recíproca de los hombres. Es decir, nos estaríamos muchos programas, usted y yo, hablando sobre el poder de la palabra. Pues basta y sobre con saber que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la palabra, el Verbo, el Hijo, Jesucristo de Nazaret. Bueno, pastor, llama mucho la atención a algunas personas el hecho de que usted, a quien se le conoció como un periodista de lengua picante, hable ahora de moderación en el uso de ese poder de la palabra. Ah, pues es que precisamente porque conocí los estragos que produce la palabra mal empleada en mi propia lengua y en mi propia pluma, es que tengo autoridad moral para decir que lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Todos los días en mis devocionales le pido al Señor que me perdone por haber hecho mal uso del poder de la palabra. Y aprovecho la oportunidad de un programa de tan vasta audiencia como Hechos y Crónicas para que una vez más, aunque lo he hecho 1000, decir a toda persona que en alguna forma se hubiera sentido ofendida con lo que yo en aquella época, principalmente a través de la televisión, pudiera haber dicho, reciba de mi parte rendidas excusas y una petición sincera de perdón. Pero sin ofender, sin agredir, sin hacer de la lengua una espada para herir, como dice el rey Salomón, sino más bien una medicina para curar, porque esa también es expresión del sabio rey jerosolimitano. De manera que yo no estoy insatisfecho porque creo que el país está marchando por buen camino en esta campaña electoral, que todos esperábamos muy áspera y que poco a poco se ha venido calmando, gracias a Dios, porque ya no soportamos más esa horrenda nube de polución verbal que se cierne sobre el país y que envía como una lluvia ácida que nos puede destruir a todos. Después de todo ese fundamento bíblico del poder de la palabra, además de sus aspectos psicológicos y lingüísticos, ¿qué nos puede decir, pastor, del significado de biendecir o bendecir y maldecir al utilizar la palabra? Pues bien, como usted misma lo acaba de decir, biendecir significa decir bien. Es que la palabra biendecir o bendecir está compuesta precisamente del bien y el decir. Los judíos de origen español, es decir, los sefarditas o sefaradíes, tienen incluso himnos que conservan hoy en su ladino o españolit, que es el idioma con que salieron de España por la persecución de los reyes católicos. Y allí claramente se habla del mal decir y del bien decir. Es decir, decir mal o decir bien. Jesucristo dice, bendigan y no maldigan. Y Él nos enseñó, por cierto, el enorme poder del silencio. Observa en el misterio de nuestra redención la actuación del Nazareno. Lo llevan desde Pilato. Y cuando está ante el procurador, dice la Biblia que éste le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
dice la Biblia. Se maravillaba, estaba maravillado del silencio de Jesús. Lo llevaron entonces donde Herodes, y Herodes le hizo también muchísimas preguntas porque quería recibir de él alguna señal. Pero Jesús callaba. Lo llevan al sumo sacerdote que le dice, ¿no escuchas cuántas cosas están testificando contra ti? Pero Jesús guardaba silencio. ¡Qué impresión! Solo cuando el sumo sacerdote, como autoridad espiritual de los judíos, lo conjura por Dios a que diga si es el Cristo, entonces contesta. Pero contesta para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de sí mismo, no para contestar calumnias, no para responder agravios, no para referirse a injurias. A mí me parece que en Colombia gran parte de los problemas que hemos confrontado a través de la historia, ya con 200 años de independencia, nacen de lo mal hablados que hemos sido. Primero por la herencia española, con todo respeto. Es una sangre que nosotros traemos incorporada. Y no podemos decir que los españoles sean otra cosa que en términos generales maldicientes. Eso está en nuestro ADN. Ahora, en la historia nacional, si miramos desde la independencia hacia acá, los desacuerdos entre Bolívar y Santander, por ejemplo, llegaron a ser de una aspereza terrible, hasta el punto de que el Libertador, al borde de la muerte, tuvo que reconocer: el habernos desacordado con Santander nos ha perdido a todos. Este país, Colombia, se ha sembrado sobre odios, y esos odios larvados siguen dando frutos, cizaña, mandrágoras sobre la paz del país, porque todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá, dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el caso de José María Vargas Vila, que no es sino una sublimación literaria del soez lenguaje cotidiano que tenemos todos los habitantes del país. Hubo exageraciones como que se llamara Murillo Toro sucio, ladrón y perro comunista por sus adversarios políticos. A Rafael Núñez, cuando dio su tránsito de liberal a conservador, se le llegó a decir por uno de los que lo atacaban, uno de sus enemigos políticos: oiga, esto tan terrible, hasta la saliva que se le escupa en la cara a Núñez se deshonraría. ¿Qué tal esa manera de tratar al adversario político? El general Mosquera, que fue 2 veces presidente como conservador y 2 veces como liberal, llegó por supuesto a acumular mucho odio entre la gente. Y es fama que, siendo masón del grado 33, en el momento de la muerte, como ocurre con todos los descreídos, mandó a llamar a un cura para confesarse. Y la historia nos cuenta que entonces el general Posada Gutiérrez, cuando supo esto, exclamó, y creo que aquí es la tapa del Congo, como dicen los colombianos: con tal de que se muera, aunque se salve. Nosotros somos herederos de esa mala manera de hablar. Y yo creo sinceramente que ya es hora de que entendamos los colombianos que de nuestra forma de hablar dependerá la prosperidad del país o su hundimiento definitivo. Porque la paz comienza en la palabra. Mira, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte ha dicho cosas tremendas. Por ejemplo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no mates. Pero yo les digo que cualquiera que maldiga a su hermano será tan culpable como si le hubiera dado muerte. Lo mata con la lengua. El apóstol Santiago, a quien ya mencioné, llega a hacer unas comparaciones tremendas. Habla, por ejemplo, en su epístola, en el capítulo 3, de una nave grande con un pequeño timón que va por en medio de las tempestades. Dice que ese es el hombre. El hombre con un pequeño timón, que es la lengua, puede llegar a puerto seguro. También compara todo esto de lo que estamos hablando con una bestia, como una especie de potro cimarrón, que es nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, y dice que con una pequeña rienda, como el jinete al caballo, se puede dominar, y esa pequeña rienda es la lengua. La Biblia utiliza expresiones horribles para la lengua. El libro de Job, por ejemplo, le llama azote. Jeremías le dice saeta. David, veneno de áspid a la lengua. Es el propio David quien en uno de sus salmos dice esta cosa extraordinaria: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. David, que fue víctima de horrendas calumnias por parte de la gente que no lo quería bien. Pero me parece que Jesucristo cierra el tema cuando dice solemnemente: de toda palabra necia que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Observa que no dice de toda palabra corrompida, sino de toda palabra innecesaria, inútil. Y añade nuestro Señor: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Hace algún tiempo tuve que ir a una empresa de camiones a enviar una remesa para una de las iglesias filiales de Casarroca, que creo que era la de Neiva.
y encontré la gerencia de esta empresa, oiga, una empresa de camiones, un letrero que parece como sacado de las Confesiones de San Agustín. Decía esto: el hombre es esclavo de la palabra que dice y amo de la palabra que calla. Cada palabra que pronunciamos es energía irrecuperable que sale de nosotros. No hay manera de volver a traerla. Que Dios se apiade de las lenguas maldicientes en este y en todos los países, y que le dé a mi patria, que es Colombia, la certeza de que el bien decir es lo único que nos puede sacar de todos los problemas en que nos encontramos hoy. Porque esos problemas tienen origen en lo que también dijo Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué hablamos así? Porque somos así. Porque tenemos que cambiar nuestro corazón para que cambie nuestra manera de hablar. Entonces cambiará nuestra vida. El ser humano tarda 2 años en aprender a hablar y el resto de su vida en aprender a callar. Recuerde que tenemos una boca y 2 orejas para oír más de lo que hablamos. Acompáñenos con lo que sigue en Hechos y Crónicas.